Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado mucha especulación y sobre todo, mucha curiosidad. Hablaremos de una figura que conocemos y admiramos, y de unas declaraciones que han dejado a muchos, incluida ella misma, profundamente decepcionados. Si están pensando bien, hoy el foco está en Demet Özdemir y en lo que ha dicho sobre Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a entender el contexto y a sentir un poco de esa decepción que se rumorea. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes. ¡Vamos allá! La noticia ha corrido como la pólvora, ¿verdad? Las redes sociales, los portales de noticias del corazón, todos han hablado de ello. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué ha dicho exactamente Demet Özdemir que ha provocado esta reacción de profunda decepción? Pues bien, parece que la actriz, conocida por su carisma y talento, ha decidido romper un silencio que mantenía sobre su relación y la dinámica que tuvo con su colega Can Yaman. No es un secreto que ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, una producción que catapultó sus carreras a nivel internacional y que, por supuesto, encendió la chispa de la especulación sobre una posible relación fuera de las cámaras. Y para ser honestos, la química que desbordaban en pantalla era innegable, haciendo que muchos de nosotros, sus fans, nos ilusionáramos con esa posibilidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el ajetreado mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Demet, en sus recientes declaraciones, ha insinuado que la imagen pública que se proyectó de ella y Can, así como la relación que se insinuó o incluso se dio por sentada, no siempre se alineó con la realidad. Y aquí es donde entra esa tan mencionada decepción. Imaginen la situación: trabajar codo con alguien, compartir escenas íntimas, crear una conexión frente a las cámaras que cautiva a millones y luego, fuera de ese entorno controlado, la realidad sea otra, o peor aún, que esa realidad se distorsione. Las palabras exactas de Demet Özdemir aún se están analizando, pero los titulares sugieren una clara sensación de desencanto. Al parecer, ella esperaba o sentía que había una cierta reciprocidad, un entendimiento, o tal vez, una forma más genuina de manejar la relación pública y privada. Cuando esa expectativa no se cumple o cuando la situación se vuelve más compleja de lo esperado, es natural sentir una punzada de decepción. Y en el caso de Demet parece que esta decepción no es superficial, sino profunda, como bien se ha destacado. Esto nos lleva a pensar en lo difícil que debe ser navegar estas aguas cuando la vida personal se cruza de manera tan intensa con la profesional, y la atención mediática es constante. Es importante recordar que tanto Demet como Can son profesionales. La actuación requiere una entrega emocional, una capacidad de crear la ilusión de una conexión. Y cuando esa ilusión es tan convincente, los fans tienden a fusionar la ficción con la realidad. Es algo que sucede con muchas parejas de ficción, pero en el caso de Demet y Can, la intensidad de su éxito y la química que compartían hicieron que esta fusión fuera especialmente fuerte. El fenómeno de Erkenzikuş no fue solo un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural. La forma en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban cautivó a audiencias de todas las edades, y esa energía que transmitían en cada escena alimentó las esperanzas y los sueños de innumerables fans que deseaban ver esa magia trasladada a sus vidas reales. La serie se convirtió en un escape para muchos, y la relación percibida entre sus protagonistas era una parte fundamental de ese encanto. Ahora, ¿qué pudo haber causado esta decepción? Las especulaciones son muchas, pero si intentamos ponernos en el lugar de Demet, podríamos imaginar varios escenarios. Quizás hubo promesas incumplidas, o una falta de respeto hacia su espacio personal o profesional. Quizás las expectativas de Can eran diferentes a las suyas, o tal vez las presiones de la fama y los medios jugaron un papel crucial en la dinámica entre ellos. A veces las relaciones se ven afectadas por la diferencia de ambiciones, por malentendidos, o simplemente por el hecho de que dos personas, por muy bien que se entiendan en el set, no siempre son compatibles en la vida real. La naturaleza efímera de las relaciones en el ojo público, combinada con la intensidad de una producción de éxito global, puede crear un cóctel volátil. La mención de profunda decepción sugiere que no se trata de un simple desacuerdo o un pequeño malentendido.
Implica un sentimiento de traición, de haber confiado y de que esa confianza no fue correspondida de la manera esperada. Podría ser que Demet sentía que la relación pública que se proyectaba no era una imagen fiel de lo que estaba sucediendo, o que las acciones de Khan no estaban alineadas con la imagen que ella tenía de él. En el mundo del espectáculo, donde todo está bajo el microscopio, mantener una relación sana y auténtica es un desafío monumental. La presión de mantener una imagen pública, de satisfacer las demandas de los fans y los medios, puede distorsionar la realidad y erosionar la confianza. Imaginemos la dificultad de discernir entre lo que es genuino y lo que es una actuación, incluso fuera del set. Pensemos en el impacto que estas declaraciones pueden tener. Por un lado, pueden generar empatía hacia Demet. Muchos de nosotros hemos experimentado decepciones en nuestras propias vidas, y entender que incluso las estrellas de cine pueden pasar por situaciones similares nos acerca a ellas. La vulnerabilidad es una cualidad humana que resuena, y al compartir su decepción, Demet se muestra más humana y accesible para su audiencia. Por otro lado, estas declaraciones podrían reavivar el interés de los fans en la vida privada de ambos actores, creando aún más presión mediática. Las especulaciones volverán a estar a la orden del día, y los fans analizarán cada movimiento, cada declaración, buscando pistas y confirmaciones. Khan Yaman, por su parte, aún no ha respondido públicamente a las declaraciones de Demet. A menudo en estos casos hay un silencio inicial, ya sea por estrategia, por consejo de sus equipos de relaciones públicas, o simplemente porque necesitan tiempo para procesar la situación. Es probable que en algún momento haya una respuesta, y será interesante ver cómo se desarrolla esta narrativa. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como una admisión tácita, como una estrategia para evitar avivar el fuego, o simplemente como una falta de interés en participar en un debate público sobre su vida privada. La forma en que Khan elija gestionar esta situación será tan importante como las declaraciones de Demet. La forma en que Demet ha abordado este tema es, en sí misma, un acto de valentía. Romper el silencio, especialmente sobre algo tan personal y delicado, requiere coraje. Indica que la situación le ha afectado lo suficiente como para querer expresarla, quizás para dejar las cosas claras, para sanar, o para establecer un límite. Y esto es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde a menudo se espera que las figuras públicas mantengan una fachada perfecta, la vulnerabilidad y la honestidad son refrescantes. Demet no ha buscado el escándalo, sino que parece haber sentido la necesidad de compartir su perspectiva, de poner fin a las especulaciones infundadas o de reafirmar su propia experiencia. Además, es importante considerar el contexto en el que creció la conexión entre Demet y Khan. Erkenci-Kush fue un fenómeno global. Las giras de prensa, los eventos, la constante exposición juntos, todo eso crea un vínculo, pero también una presión. ¿Se sentía Demet obligada a mantener una cierta imagen? ¿Las expectativas del público o de la productora influyeron en su relación? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero son válidas para entender la complejidad de la situación. La línea entre la vida personal y profesional se difumina fácilmente en el torbellino de una producción exitosa, y las decisiones tomadas bajo esa presión pueden tener consecuencias a largo plazo. La química en pantalla, tan vital para el éxito de la serie, pudo haber creado un aura de realidad que era difícil de disipar. La decepción profunda puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una tristeza persistente, una pérdida de confianza, o incluso una sensación de haber sido utilizada. En el ámbito profesional, podría haber afectado su deseo de volver a trabajar con él, o su forma de percibir las relaciones laborales en general. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, ya sea profesional o personal, y su quiebre puede ser devastador. Si Demet sintió que hubo una falta de autenticidad o respeto, es comprensible que haya generado una decepción profunda. En lo personal, podría haberla llevado a ser más cautelosa, más reservada, a levantar muros para protegerse de futuras experiencias similares. La ironía de la situación es que mientras ambos actores están construyendo sus carreras por separado y cosechando éxitos individuales, las sombras de su pasado juntos siguen presentes. Demet Özdemir ha continuado brillando en nuevas producciones, demostrando su talento y versatilidad en proyectos como Doğduğun Kaderindir y My Name is Farah. Lo mismo ocurre con Khan Yaman, que ha explorado proyectos en Italia y otros lugares, como la serie Viola come il mare. Sin embargo, para los fans, la conexión que compartieron en Erkenci-Kush es un capítulo imborrable, un
Referente constante que sigue alimentando el interés y las comparaciones. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores? Pues nos recuerda que la vida de las celebridades, a pesar de estar bajo los focos, está llena de las mismas complejidades, alegrías y sí, decepciones, que la vida de cualquier persona. Nos enseña que la imagen pública a menudo es solo una fracción de la realidad y que es importante mantener una perspectiva equilibrada, reconociendo que lo que vemos en pantalla no siempre se corresponde con lo que sucede detrás de ella. La fantasía del amor de cuento de hadas, tan promovida por la industria del entretenimiento, a menudo choca con la cruda realidad de las relaciones humanas. Las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, marcadas por una profunda decepción, nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, la fama, las expectativas y la verdad que se esconde tras las cámaras. Es una historia que, aunque pueda tener un tinte de tristeza, también nos habla de la resiliencia y la fortaleza de una artista que decide hablar, incluso cuando la verdad puede ser incómoda. Demet, al compartir su experiencia, no solo ofrece una perspectiva personal, sino que también contribuye a una conversación más amplia sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y la importancia de la autenticidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. Hemos explorado las posibles razones detrás de la profunda decepción de Demet Özdemir, hemos considerado el impacto de sus palabras y hemos reflexionado sobre la compleja dinámica entre la vida profesional y personal en el mundo del espectáculo. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Hemos intentado desentrañar las sutilezas de una situación que, aunque involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, nos habla de experiencias universales de confianza, expectativa y a veces de la amarga píldora de la decepción. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginaban que la relación entre Demet y Can podría haber tenido este trasfondo? ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can debería responder? Dejen sus comentarios, sus reflexiones y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva enriquece enormemente nuestro contenido y crea una comunidad activa y comprometida. ¿Hay algún otro detalle que les gustaría que exploráramos? ¿Alguna otra hipótesis sobre lo sucedido? No duden en compartirlo. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles historias como esta, a dedicar tiempo y esfuerzo a investigar y presentarles información de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar, para que esta conversación llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que se viene, porque tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.